Muchas gracias al canal, sobre todo a Quique que está atrás de cámaras y a Pedro que siempre nos acompaña en los programas, y es para mí pues un gusto estar compartiendo mucho la información que conocemos. También a los propietarios de Aroma Café por brindarnos sus instalaciones para grabar en un ambiente pues que es nuevo en San Martín, sobre todo conocer el gusto y el aprecio de tener un buen café en San Martín Jirotepec. Y los diferentes tipos de café. Sí, obviamente pues ahora los jóvenes pues ya están aprendiendo a tomar café. Ahora ya piden un cappuccino, piden un latte, piden un mocha. Antes pues era solo solo café corriente, de batidor o café corriente, y uno pues obviamente ha visto que en la plaza antes creo que el café lo vendían a dos quetzales o 2 centavos la medidita de café, pero era más agua que café, pero era del gusto. Pero lo importante es que con los años y el conocimiento de que Guatemala posee un buen café, y sobre todo por el café Huehuetenango, café Cobán, café Antigua, y ahora San Martín pues está posicionado también como un buen lugar para sí, ya lo café. He escuchado y lo importante es de que los jóvenes ahora y la gente que aprecia el buen sabor pues tiene lugares a donde concurrir para tomarse un buen café. Exactamente. Así que vamos a iniciar con lo que es para nosotros el recuerdo del terremoto del 76. Sí, para iniciar, Vado, ¿qué nos puede contar o qué recuerda usted de ese año, del 76? Para mí el año de 1976, pues en ese entonces yo vivía en la ciudad de Guatemala. La familia pues había hecho lo que se conoce como las redes familiares, que por las faltas de trabajo, las oportunidades, pues muchas familias enviaban a sus parientes a la ciudad, y algunos pues compraban propiedades, instalaban sus negocios. Y en ese entonces pues a mí un familiar me invita a sumarme a este proyecto. Yo termino mi sexto de primaria y me voy a la ciudad a estudiar el básico. Entonces yo me instalo en la vivienda de mis tíos, y obviamente pues en la mañana yo estudiaba y en las tardes aprendí a trabajar. Y el trabajo pero era muy reconfortante, era dibujar, era hacer serigrafía, algo que dentro de la familia pues es algo muy, muy común. Y la vida en la ciudad pues era totalmente distinta a la vida del municipio. Allá era más bullicio, aquí era otro tipo de vida más tranquila, y obviamente pues uno deja a su familia, sus amigos, todo el entorno que uno conoce. Y de mis recuerdos pues obviamente del terremoto, lo que yo tenía como algo visible era la película de terremoto de Charlton Heston, una película que narra lo que es la experiencia del terremoto en Los Ángeles. Hay una falla, y la falla de San Andrés, y provoca daño y destrucción. Eso fue muy notorio en la ciudad, que la gente llegaba a ver el film, pero uno solo miraba la película como algo de ficción, pero uno no entendía realmente qué es vivir un terremoto. Y esa noche en particular, que era martes para amanecer miércoles, el 4 de febrero, lo que recuerdo es que vivíamos en una calle principal, y la noche era muy fría. Según lo que he leído, el termómetro marcaba 11 grados. Es como lo que estamos viviendo ahora en San Martín Jirotepec, que noches muy frías. Y de repente empezó a tronar las persianas. Ya muchos negocios tenían persianas de metal, y era una tronadera que nos despertó a todos. Nos levantamos y la gente pues estaba en la calle reunida con la gran bulla, que terremoto, pero nosotros realmente no entendíamos qué pasaba. Lo único es de que se movía toda la vivienda, y obviamente pues, tuvimos la fortuna de que la vivienda no se cae. Es una vivienda que era sencilla, pero tenía una buena estructura. Y luego la oscuridad, la bulla, los quejos, los lamentos, y la gente seguía hablando del terremoto. Al final para el movimiento, y algunos pues ya tenían radios a transistores donde era común escuchar: terremoto en Guatemala, daños, destrucción, catástrofe en el país. Pero como uno es pequeño, no dimensiona uno realmente cuál es el efecto de lo que está pasando. Pasaron los días y obviamente llegaban de San Martín noticias donde decían que todos estaban muertos, que el lugar estaba totalmente destruido, que no quedó nada, y las noticias eran muy escuetas, y en la radio pues tampoco nosotros no teníamos mayor información. Total que llega el fin de semana y mi familia me dice: mira, vamos a ver qué pasó. Y nos venimos un fin de semana, el sábado, no recuerdo si era sábado o domingo,
el vehículo se deja en Chimaltenango y empezamos a caminar. A pie se vinieron para 17 kilómetros y en ese tiempo pues el camino era terracería. Y afortunadamente pues en las escuelas los maestros nos habían enseñado a lo que es las excursiones, el gusto por caminar. Y obviamente pues no, por la juventud de uno no sentíamos el camino. Y en el camino encontrábamos mucha gente, unos iban, otros venían, alcanzábamos a algunas personas y todos con angustia de ver qué pasó con la familia. Y la novedad del terremoto. Sí, encontrábamos personas que iban hacia Chimaltenango y ¿qué pasó? ¿No has visto a mi familia? Pues fíjate que yo no sé, ellos todos están muertos y eso nos hacía caminar más rápido. Al final llegamos antes de donde están las areneras, antes del Pizcayá, y ahí había un derrumbe de grandes dimensiones. En ese derrumbe había que hacer fila india porque no se podía, un vehículo no podía transitar, entonces todos hacíamos turno para poder pasar. Y seguíamos avanzando hasta llegar a lo que es la Cuesta de los Lamentos, donde han sido los accidentes, y obviamente pues las personas ahí bien sofocadas para subir en ese gran trayecto, porque antes la pendiente era muy pronunciada. Total que recuerdo que en el camino pues había una señora, una señora de edad vendiendo ayote. Y nosotros con un gran hambre pues compramos unos pedazos de ayote, empezamos a comer y encontrábamos más personas y nos decían: mira, tu familia, creo que todos están muertos, el pueblo está totalmente acabado, no existe absolutamente nada. Y seguimos avanzando hasta llegar a la población. ¿Y cuál fue esa impresión? Cuando entramos al ingreso de la población, pues me recuerdo que nos instalamos en la esquina donde está doña Graciela Hernández, en esa esquina donde ahora está el Chonsan, o estaba, y no se miraba absolutamente nada, una vivienda en pie. Todo estaba totalmente... aquí en San Martín fue destrucción total. Entonces buscando a la familia, uno busca el horizonte y al rato pues unas manos, aquí estamos, y nos enfilamos a la casa de la familia y eso era como de película, aquello de donde uno ve totalmente tirado todo por los suelos, y esa fue una impresión muy grande para nosotros porque nunca habíamos dimensionado realmente y en esa oportunidad, ¿qué se siente, verdad? Que yo me acuerdo, era bien pequeñito, no estoy seguro, tenía 3 o 4 años. Entonces, ya. Pues es una impotencia porque yo todavía tuve el gozo de vivir en un pueblo colonial. Me recuerdo las calles muy limpias, con las casas casi todas de la misma altura. Todas tenían la paleta de colores de lo que es antigua, lo que se llama la paleta colonial, casas de color amarillo, celeste, casas blancas, verdes, y era lo que se llama el color pastel. Le preguntaba esto porque dice que yo estaba viendo unas fotos que una persona de San Martineca ha estado mandando, y pues mi impresión es que hay muchas casas parecidas a la antigua, ¿no? Sí, muchas de las casas eran en forma de U, en forma de L, y eran casas grandes, eran casas señoriales, no eran no era un lote, sino que era una vivienda, tal vez de un cuarto de cuadra o un octavo de cuadra. Y esas casas, pues de lo que uno recuerda, eran casas que tenían zaguán. Era un zaguán con un portón donde usualmente habían carretas, algunos tenían bestias o caballos. Al ingresar a las viviendas habían corredores muy amplios, pilares de madera, todo el piso era de barro, todas estaban adornadas, los pilares a sus alrededores con mucha flor ornamental. Las terrazas eran lo que se llama la terraza española, que era una mezcla de madera con piso de barro decorado con flores. Tenían 3, 4 dormitorios las viviendas. Había un cuarto grande de cocina donde siempre había un pollo. Ahora ya no se ve eso, tal vez en las aldeas. También había un cuarto para guardar la tusa de lo que se cosechaba del maíz. Y habían árboles frutales. Por ejemplo, en algunas casas habían 2 patios. Un patio principal que era dividido por un búcaro. Y el búcaro era una media fuente que estaba empotrada en una pared. Y del otro lado estaba la pila con sus lavaderos. Usualmente era donde todo el mundo se bañaba a guacalas. O sea que era bastante colonial las casas. Eran muy coloniales. Por ejemplo, conocí y todavía existen 2 pilas que están fechadas en 1894 y existen desde ese tiempo. Y esas pilas son, los búcaros son de buena talla, hechas de puro ladrillo. Están estucadas y no llevan ninguna estructura de hierro.
había mucho árbol frutal porque las viviendas usualmente tenían naranjales, habían mísperos, habían aguacatales, había flor de izote, habían huertos donde por ejemplo las mamás necesitaban pimiento, chile o lo que sea, ahí se encontraba. Entonces la gente casi no iba al mercado porque el mercado era muy escaso. Tal vez en las fotografías uno logra ver unas 25 o 50 personas que están vendiendo, que venían de las aldeas. Entonces dicen, no, la gente tenía sus huertos donde conseguías tomate, el albahaca, encontrabas lo que sea para cocinar. Cada quien tenía unas hortalizas. Y eso, obviamente, la gente no salía a comprar limonarios porque tenían en la vivienda. Entonces, recuerdo eso, y algunas viviendas pues tenían comercio, eran pocas las que tenían una tienda. Y lo interesante es de que hacia la calle usualmente era hierro forjado, no era hierro ahora de soldadura, lo que eran estructuras muy altas, donde uno podía sentarse en la ventana y poder contemplar en la calle los desfiles. Sí, estaba viendo en esa fotografía también que las ventanas son bien altas. Sí, ¿no? Como entonces con el terremoto pues dio al traste de todo lo que era lo que uno conocía, casas muy elegantes, y obviamente los que vivían en el centro pues tenían un mejor estilo de vida a lo que corresponde a lo que es la calle o las calles o las periferias, que eran casas más sencillas, que eran de puro adobe, era el talpetate, eran vigas de madera muy grandes a veces, y todo era de teja, y el piso usualmente era de tierra o a veces colocaban piso de barro, porque todavía no se conocía el cemento así como lo conocemos ahora. Y obviamente pues yo me di a la tarea de traer unas fotografías. Esto pertenece a la colección del señor Martínez. Y él tuvo el buen ojo de tomar las fotografías antes y después del terremoto, porque él vivía acá, pero migró a Estados Unidos, y luego de eso pues él envía este material, y esto pues es interesante. Por ejemplo, aquí podemos ver la municipalidad con sus arcos de calicanto. Y está bien decorada. Es una municipalidad muy hermosa, que no tiene esos colores tan chillones como los que use ahora, porque eran colores bien estéticos, y eso es lo que se llamaba la armonía. Esa armonía obviamente habla del color, y usualmente, como antes la pintura era cara, que era pintura hecha con cal, se usaba, creo que usaban algunos aditivos como pegamento, como la leche y algunos otros. Entonces era una pintura que a veces uno se recostaba en la pared, y a veces uno terminaba con toda la camisa de color azul celeste, porque a veces tenían un mal fijador. Por ejemplo, este es el frente de la municipalidad. Esta es una vista donde está Casa Real y está la municipalidad al fondo. Y luego vamos a ver la gran diferencia. Este es lo que queda después del terremoto de 1976, una destrucción total. De todos esos pilares no queda absolutamente nada. Lo único que queda en pie es una pila que está en su interior. Lamentablemente, el copón que está ahí, ese creo que lo sustrajeron, alguien se lo llevó, no sabemos. Porque esa pila existe todavía. Existe todavía, pero solo sin el copón, y ese copón alguien se lo llevó. Entonces de esto queda de la municipalidad. Ahora esta es una vista muy interesante de lo que era la iglesia. Esta es una iglesia colonial con muy buena estructura. Podemos ver aquí a este lado la escuela de niñas. Esta escuela de niñas es donde ahora está la biblioteca, y donde uno puede ver ahora que es un cambio total. De esto podemos ver esta otra fotografía donde es una destrucción completa de la iglesia, y las imágenes pues cuentan de que de San Martín, el patrono, únicamente sufrió el daño de un dedo. Y luego pues las imágenes hacen una pequeña galera donde colocan a las imágenes para ser veneradas, y obviamente pues eso es lo que las personas decían, es una imagen milagrosa, porque a pesar de que se destruyó todo, lograron rescatarla y no le pasó mayor daño. Y luego pues podemos ver, esta es una vista de la plaza, que antes en la plaza pues eran pocas las ventas. Usualmente en estas plazas eran los manteados. No ve las ventas ahora que uno puede ver de nylon, con un desorden total, y eran unas ventas que habían palos de madera que hacían un armazón, colocaban el manteado, vendían los días de plaza, que eran jueves y domingo, y luego los palos se los llevaban a su casa, no se quedaban. Todo lo recogían y no se quedaban en el mercado. Entonces, ¿cómo es posible que antes eran más ordenados, y ahora que estamos en un lugar, o en un centro donde hay más desarrollo, pues estamos esa es la pregunta. Es un poco al contrario, ¿no? Y esta pues es una de las imágenes que realmente es impactante. Por ejemplo, les voy a mostrar. Este es el interior de la municipalidad. La municipalidad pues tenía corredores muy amplios. Había una escultura que creo que es la que está en la biblioteca, una de las cabezas esas que traen allá de Pachay.
Y algo curioso es que estaban todas las oficinas. A uno de los costados pues estaba la cárcel también, y había un patio muy grande donde habían canchas de una cancha de básquetbol. Aquí podemos ver, esta es la cárcel, y en esta cárcel pues dice que estuvo preso en su tiempo Diego Olaverri, el famoso poeta huehueteco, el que hace los cantos a los cuchumatanes. Él fue apresado en La Merced y estuvo acá en esta cárcel. ¿Y aquí, qué estaba haciendo? Pues lo que pasa que hubo un atentado contra el presidente, él huye con su hermano a las Verapaces, lo ordenan capturar y lo cazan ahí en La Merced y se lo traen a la cárcel de San Martín. O sea, que entró por ese lado. Y luego se lo llevan a Chimaltenango, donde luego de eso lo exilian del país y él se va a México. Entonces son cosas interesantes que tiene la municipalidad, pero lamentablemente ahora si uno ve la MUNI cómo está, en la parte de atrás es un total desorden, porque es un garage o creo que es un parqueo de vehículos, y si ven esto, pues cómo es posible que estuvieran también en este tiempo. Luego en esta otra fotografía pues podemos ver también parte del interior de lo que es la municipalidad. También llama la atención que en uno de los laterales había un lugar especial para ver televisión, había una banca como donde estamos sentados ahorita aquí en las instalaciones de Aroma Café. Y lo curioso es de que a las 6 de la tarde iban todos los niños a que alguien prendiera la tele porque quedaba muy alto, y todos se peleaban por la banca porque ahí en ese tiempo para estar cómodos, ¿no? Ir a estar cómodos y ver el Chavo del 8 o los programas que estaban de moda en su tiempo. Y luego de eso pues viene la gran tragedia, que es esto. Lo único que queda acá es la canasta de la cancha de básquet y la pila que siempre está aquí al fondo, pero es destrucción total. Y me contaban algunas personas que no he verificado la información si es correcta, que algunos maestros, como ya estaban en toma de posesión de labores, vinieron a San Martín, pero como no había un hotel en ese tiempo, entonces parece que pidieron pernoctar en el interior de la MUNI. Creo que ahí fue el lugar donde se quedaron fallecidos. Entonces esta es otra fotografía. Luego algo que llama la atención, por ejemplo, en estas imágenes, es todo esto, que aquí por ejemplo está la Casa Real. Es un edificio que tiene mucha historia y también fue destruido en su totalidad, que es esta otra fotografía. Y obviamente pues eso se debe al tipo de estructura, como era adobe, eran muy grandes en algunos casos, paredes muy anchas, que se suponía que mientras más ancha la pared era más resistente, pero vemos de que no es así. Y esta es una vista que tenemos hacia la escuela de niñas y obviamente pues la Casa Real. Pero esto es algo de lo que es de gran recuerdo para nosotros, la calle Real. La calle Real es la calle principal, que va desde el Calvario hasta la parte de la plaza y termina allá en el barrio La Joya, donde podemos ver que de un extremo están las viviendas. Obviamente pues estas viviendas eran de familias todos se conocían, había todo el mundo conocía a las familias, a los niños, y era otro tipo de vida, era más tranquilo. Y en este caso pues aquí tenemos lo que es el mercado, que es algo curioso, que es la primera estructura que existe ya construida con creo que era duralita, un poco de hierro, y había lo que se conoce como el hormigón o el cemento, y esta es una de las pocas que logra quedar en pie, así como el centro de salud que recientemente había sido inaugurado. Viene el terremoto y ¿qué hace? Una destrucción total, donde ya no queda absolutamente nada. Todas esas casas hermosas y coloniales, no quedó absolutamente nada. Y aquí podemos ver, previa a esta foto, pues obviamente aquí están casas derruidas, pero como ordenaron demoler todo, obviamente pues eso destruye. Pero estaba leyendo un artículo sobre la escuela de historia, que ellos se encargan con sus estudiantes de ir a cada población a tratar de ver que se rescata documentos o mucho del patrimonio, pero los miraban mal porque decían que estaban estorbando y estaban perdiendo el tiempo. Da la cuenta de que por ejemplo el Calvario se pudo haber quedado en pie el frontón porque estaba en pie, el tractor botó varios días, tardó varios días en botarlo, entonces se pudo haber quedado la fachada, pero como no hubo nadie quien velara por ese interés, lo más fácil era botarlo y hacer otro Calvario para que todo se quede parejo. Entonces esta es la calle principal y así es como queda. Pero algo curioso pasó también, que en estas carpas fueron montadas por la Cruz Roja,
días ya después que pasó el terremoto, ya todo el mundo empezó a ver qué hacía. Empezaron a ver caleras o las champas, que son viviendas improvisadas con cartón, con ponchos viejos o a veces con láminas o pedazos de madera. Pero lo curioso es que allá en Villángela, un terreno que está a 3 kilómetros en la salida de la población hacia Chuatalún o La Cruz, en estos terrenos que eran de mi abuelo, pues ahí llevaron estas carpas, ahí se instaló el mercado por un tiempo, era el lugar de comercio y ahí prácticamente el pueblo fue por unos meses estuvo instalado, hasta que ya empezó el pueblo a descombrarse, a empezar a tener vida, y entonces nuevamente se traslada hacia el centro de la población. Y esta es otra de las vistas que ahí encontramos, que son fotos históricas de cómo es posible de que el pueblo ha tenido mucho que ver. Pero lo curioso que esto no es solo lo que ha vivido San Martín. San Martín ha tenido terremotos desde 1902, 1942 y 1976. A consecuencia de eso, su iglesia ha cambiado en 3 ocasiones. La Casa Real en 3 ocasiones. La municipalidad, la iglesia y el Calvario. Más las viviendas que todo mundo ha reconstruido y vuelto a hacer nuevamente, porque anteriormente los materiales eran muy frágiles. Entonces por eso todo el mundo hacía una casa muy sencilla. Pero con los años se va perdiendo el miedo, entonces se empieza a decir, bueno, no va a pasar nada, y empiezan a hacer otra vez casas más grandes. Y eso es lo que me viene a la memoria, que rescatando estas fotografías, pues vuelvo a recordar lo que yo vi en su momento, igual que muchos sanmartinecos que recuerdan mucho eso del pueblito colonial. Y en un libro pues dice de San Martín Jilotepec que después del terremoto únicamente quedó el nombre. Y tienen razón, porque los jóvenes que han crecido ahora no vivieron el terremoto, han visto temblores, pero no conocieron cómo era cómo es su destrucción. Sí, cómo fue su destrucción. Doc, quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? El por qué es que en nuestro país sucede muchos terremotos, y principalmente aquí en San Martín. Lo que sucede es de que nosotros estamos en el cinturón de fuego. Ese cinturón de fuego va desde Alaska hasta Chile, o sea, todo lo del Pacífico está bordeado de la cordillera, y es obviamente donde están los volcanes. Nuestra tierra es fértil, es rica en muchos recursos naturales. Hay de todo. Aquí uno tira un maíz en el suelo y eso crece, y uno tira una semillita en donde sea y va germinando. Pero ¿cuál es el costo de vivir en una tierra de este tipo? Obviamente pues vivimos en un área donde hay volcanes que están activos. Por ejemplo, los volcanes activos son los del Pacaya, Fuego, está el otro que tengo entendido, el Santa María o el Santiaguito. El Santiaguito es uno de los 3 activos en el país, y se contabilizan más o menos 35 volcanes. Pero si hablamos de tragedias, desde que se inicia la construcción de la antigua Guatemala, o la Capitanía General de Guatemala, hay un libro donde va relatando, que es este libro que se llama Guatemala de ayer y hoy, donde van contando todo lo que pasa en los guatemaltecos al momento de fundarse lo que es el periodo colonial, que desde que se empieza a instalar la antigua como tal, había erupciones del volcán de fuego. Entonces vivieron bajo zozobra. Luego la ciudad es destruida totalmente cuando hay creo que yo me imagino que era un temporal, y el volcán de agua en su cono se llena totalmente, pero de una parte se deslava, y eso trae materiales de todo tipo, árboles, piedras, y eso es lo que se llama un lajar. Eso baja todo lo que es en Ciudad Vieja o San Miguel Escobar, y eso destruye totalmente la antigua Guatemala. De esa cuenta hay ya movimientos para buscar un territorio mejor, y se van al Valle de Panchoy. Pero ellos pensaban que estando en un lugar donde está más plano y un poco alejado del volcán, no iba a pasar absolutamente nada. Y también vienen los terremotos, más temblores, más terremoto, hasta que totalmente es destruida en el terremoto de Santa Marta. Estamos hablando de 1773. Entonces empiezan los movimientos para irse de un lugar a otro. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es de que muchas familias sanmartinecas que tienen apellidos en común con la antigua Guatemala, dice que en ese momento es cuando toman camino hacia San Martín Jilotepec, hacia Comalapa, y muchos pues se van para la ciudad. Entonces ahí es donde hicieron estudios, pensaban que Jalapa, pensaron que la parte plana de Chimaltenango iba a ser la nueva ciudad, y se van al Valle de la Asunción.
Y pensando de que eso era muy cómodo porque estaba rodeada de barrancos, iba a proteger a la ciudad, y resulta peor, porque pasaron 135 años y viene la destrucción de los terremotos de 1917 y 18 cabal, pasando la Navidad. El 25 de la noche empezó la tembladera, se destruye la ciudad y termina de completar en enero. Es donde se destruye totalmente la ciudad. Y así va uno contabilizando terremotos tras terremotos, que por ejemplo en San Martín sabemos de que cada 25 o 50 años va a haber una nueva catástrofe. Pero lo que me preguntabas acerca de por qué ocurre esto en Guatemala, sucede que todo el planeta está conformado por 12 placas. Ahora, el problema es que Guatemala está dentro de lo que son la placa de Norteamérica, la placa del Caribe y la placa de los Cocos. Ahora, ¿por qué sucedió el terremoto? Porque dice que hay fallas paralelas. Las fallas paralelas está la del Polo Chic y Chicxoy, que estaban en las Verapaces. Luego está la falla de Acazahuastlán, que está en todo lo que es el Progreso. Está la falla del Motagua, que va desde Izabal hasta el Quiché, y ahí es donde nosotros estamos a 25 kilómetros. Luego está la falla es una parte de ahí del oriente del país también, que hay otra muy, muy famosa, y luego hay fallas más pequeñas en cada localidad, y es por eso de que uno escucha ahora que hay enjambres de temblores, porque son fallas pequeñas que se activan. Entonces el gran problema es que se activó la falla del Motagua, que casualmente dice que ahí es donde pasa la placa del Caribe, y eso cuentan de que la magnitud del terremoto es como una bomba atómica, lo que cayó en Hiroshima, la fuerza de impacto. Y eso ocurre a las 3 de la mañana con 2 minutos con 30 segundos. Tarda 30 segundos de duración. Nosotros hemos vivido algún temblor, empieza a temblar, y en lo que uno voltea a ver y ve que todo se está moviendo, uno sale a la calle, han ocurrido 5, 10 o 15 segundos. Pero ese terremoto que pasó, los sanmartinecos cuentan de que días previos antes del terremoto los perros aullaban. Y decía la gente, algo va a pasar porque los perros están aullando mucho. Luego de eso, pues algunos describen que cuando empezó el terremoto en la noche, que se escuchaba como un pitido de tren que venía, y el sonido iba intensificando, o como un silbato, o como un avión que va pasando en el pueblo, y ya se ve, y de repente pues ahí empezó la meneadera, a los lados la trepidación, y ahí ahora hay información científica que explica todo eso, que empieza el movimiento, luego a brincar, y se viene todo al suelo, y obviamente esas grandes tendales, la teja, esas vigas de madera, y nadie va a resistir. En ese momento los únicos que lograron sobrevivir eran los que tal vez la cama estaba a la par de un ropero. Entonces venían los techos y hacían lo que se llama es como un nido, o como un de sobrevivencia, donde uno queda acurrucado, y eso es lo que cuentan algunas personas. En ese momento pues dice que San Martín tenía 33,000 habitantes, y de esa fecha fallecieron 3,000 personas, 6,000 heridos, y el 99.9% de destrucción de las viviendas. Solo quedó de pie el mercado y el centro de salud. Eso es lo único que queda de pie. Y luego en Guatemala se sabe que murieron cerca de 25,000 personas, 75,000 heridos y casi 1 millón de viviendas destruidas. Pero de todo eso, se sabe que eso era más o menos como la quinta parte de la población del país. Ahora hay varios lugares donde no tembló: Petén, Reu y lo que es Belice. Y ahí todo el país se vio afectado. Según sale una vez un reportaje que San Martín fue uno de los que sufrió más fuerte Sí, exactamente. En este libro de Terremoto del 76 del señor Ricardo Gatica Trejo, un amigo, él lleva ahí una estadística muy interesante donde habla que donde ya el recuento de daños es que San Martín, Jilotepeque, Tecpan y Comalapa fue el que tuvieron los más muertos, y Chimaltenango es el que tuvo la mayor cantidad de personas fallecidas. Entonces la población sufrió, pero al hacer el recuento de los daños, pues obviamente pues uno entiende de que en ese momento es donde cuentan, ¿verdad?, de que todos los vecinos se arremolinaron en 2, 3, 4 familias, dormían al pie de un árbol, todas las señoras cocinaban,
todo el mundo buscando a ver qué quedaba de comida o lo que se pudiera conseguir, porque lo que era el agua potable se totalmente cortada porque no había. Alimentos no había, en el mercado no existía. El total que para bañarse había que ir a Río Frío, al Ojo de Agua, al Culpatán, en lo poco que se podía tener. Y obviamente pues en las noches dice que también empezaba el pillaje. Entonces los vecinos se organizaban en rondas y cuidaban su cuadra y con machete en mano, porque había gente que también se aprovechaba de la ocasión, de la ocasión. Pero interesante porque muchas entidades llegaron a San Martín. Por ejemplo, se sabe de Venezuela, de México, de países de Europa, y ahí es donde existe también lo que es la comunicación de Noruega a San Martín, ¿verdad? De los amigos de Fredrikstad, que también ya es Cáritas, CARE, los Castillo Hermanos y la gente que vino, que por ejemplo empieza el plan de reconstrucción, de hacer la iglesia, hacer la Casa Real, la municipalidad, los edificios principales, la escuela, y es donde empieza el proceso de reconstrucción. Que lo que yo sí me acuerdo, allá lejos, son unas casitas verdes que dieron la Cruz Roja, parece. Sí, la Cruz Roja empezó a hacer una estadística de quiénes necesitaban vivienda, pero lo curioso es que le daban viviendas a los que no necesitaban. Eso siempre pasa, que tenían casa de madera. Aún creo que hay 2 casas, un camino para el Culpatán, hay una vivienda que ya casi por caerse. Y curiosamente, donde estamos aquí en Aroma Café, también había una casita de la Cruz Roja, porque yo vine un par de veces y eran casas cómodas, bonitas, y se hacían mientras ya no se lograba. Ya no se ven, entonces ya es algo de lo que queda en el recuerdo, y lástima que no se conservó una casa tal y como era, porque esa hasta se podría tener de uno el museo, por ejemplo, del terremoto, que se pudo rescatar, pero como todo se perdió. Y lamentablemente, de lo que uno lee ahora, es que San Martín no tuvo en su momento un grupo o un comité donde pudiera preservar realmente lo que es el municipio, porque obviamente pues era un momento de contingencia donde todo mundo lo que hallaba era ver cómo sobrevivir. Entonces ahí es donde mucha gente migra a la ciudad. Por su lado, entonces. Muchos se van a Estados Unidos, es donde muchos sanmartinecos van a Estados Unidos, y de esa cuenta pues todos los que fallecen, obviamente es una gran pérdida para los sanmartinecos. Entonces todos agarran sus maletas, agarran a Estados Unidos, se van a Guatemala, y ahí es donde en la ciudad de Guatemala también empiezan las colonias o los asentamientos, y ahí es otro de los problemas, que se iba a la ciudad porque ante faltas de trabajo habría que irse a la ciudad. Y también de lo curioso es de que para esos días pues los sanmartinecos se asombraban de ver los helicópteros, los Chinook, los de doble hélice, que no estaban acostumbrados a ver. No estaban acostumbrados a ver helicópteros de doble hélice, y ahí algunos pues que nunca han viajado en helicóptero pues iban y venían porque tenían necesidades de ir al hospital y los llevaban a los heridos. Pero algo que me contaron como una anécdota, que en ese tiempo pues el presidente Lauger García, él era el que estaba en su momento, y él dice: Guatemala está herida pero no de muerte. Entonces, es una frase que fue muy bien dicha en su momento, porque habla del guatemalteco, que dice que por primera vez se vio que todos eran solidarios con todos, todo el mundo ayudaba al vecino. Y en Guatemala pues me han contado anécdotas de que en el Parque Central, en los terrenos baldíos, pues estaban las champas, todo el mundo convidaba café, comida. Y entonces eso era algo muy curioso para los guatemaltecos, que nunca, a veces los vecinos no te saludan, pero en ese momento todos se volcan y le llevan a uno de todo. Entonces, pero lo curioso es de que también empezó la repartición de ropa aquí en la población. Traían juguetes, ropa, pero a veces le daban al que no necesitaba, y eso era y ahí empezaban siempre viendo, y a veces cuando llegaban en la cola los niños pues ya no les daban nada y se ponían a llorar. De eso he recabado información. Y luego pues algo muy trágico también, que en el cementerio muchas tumbas se abrieron, y eso fue muy común en el país, de que los sepulcros se abrían y muchos de estos huesos fueron a pasar a un osario. Pero como era tanta cantidad de muertos, que lo que hacían, llevaban un tractor al cementerio y a abrir una gran fosa y a colocar todos los muertos, les echaban cal, o a veces los quemaban y a echarles tierra, y esa era la forma porque no daba tiempo para hacer el nombre de cada quien, hacer un acta de función, ir a la municipalidad, pedir el entierro, no, que eso era una emergencia. Sí, que los días pasaban, ¿verdad? Y luego el problema es de que luego venían las réplicas. Dice que hay más de 1500 réplicas en los días subsiguientes, que lo que no se caía
se caía. O sea que no fue que pasó un temblor fuerte y ahí se quedó. No, algo de lo curioso también todavía que cuentan los sanmartinecos y que ahora está demostrado científicamente es que muchos sanmartinecos miraban hacia el lado del cerro, fogarones o como llamaradas ellos les describen como llamaradas o como luces de colores, y algunos pues ahora dicen, ¿verdad?, que eran los extraterrestres, pero no se dice que eso es escape, es como si la Tierra se fragmenta, entonces se había abierto, pues entonces ahí escapan gases y eso se emiten algunos colores, que eso está documentado. Y casualmente camino a Villa Ángela, pues ahí yo fui varias veces y quedó una grieta, porque ahí se nota la zanja y en algunos lugares describen que era hasta de 1 metro. Por ejemplo, en la ciudad de Capital, en los documentos que uno lee, hubo escasez de gasolina y dice que solo te vendían 2 quetzales de gasolina en ese tiempo. Pero lo interesante es que en ese tiempo el dólar estaba al 1 por 1. El valor del quetzal era alto, no como ahora que estamos a 7.30 y algo por 1, que es algo que uno puede, o sea, todas esas cosas son bien importantes para que los jóvenes vean que el municipio donde viven pues ha tenido muchos cambios. Entonces, de ser un pueblo colonial pasamos a neoclásico y ahora pues estamos en una etapa que se le llama moderna, pero de lo moderno pues es lo que nosotros ya le llamamos la arquitectura de remesas, que son casas muy grandes que tienen áreas muy hermosas, pero eso es lo que ya le cambia totalmente el panorama a la población. Y como estamos en el café, pues vamos a esperar aquí que nos traigan el café, y en lo que Pedro nos hace la siguiente pregunta. Sí, te dice que una de las, te podría decir, ¿verdad?, que usted qué recomendaría a los jóvenes del día de hoy. Espero que les guste el tercera. Muchas gracias. Como recomendaciones por cualquier, como sabemos que nuestro municipio es un municipio de temblores, ¿verdad? Pues como estábamos hablando de que vivimos en un área sísmica, lo importante para los jóvenes es saber de que hay documentos. Ahora hay una tesis muy interesante del arquitecto, que aquí tenemos uno de los libros. En este libro de este amigo, él habla de que él vino a hacer un estudio acerca de las causas del terremoto y cómo es el que el pueblo cambió totalmente. Esta es una foto del Instituto Geográfico Nacional, que casualmente hubo un vuelo en esos días posteriores y ahí se puede ver la totalidad de los daños, que lo único que queda ahí es la pila. Pero esta pila ha soportado terremotos, ha soportado la invasión de los vecinos del mercado, ha aguantado lluvias, de todo, pero lamentablemente vemos que no existe todavía el interés para lograr conservarla y ver como lo que es una joya. Porque si tuviera vida tendría mucho que contar, ¿verdad? Sí, y usualmente estas pilas lo que deben de tener es agua, estar limpias y tener agua, para eso es y protegidas para el día de hoy, ¿verdad? Y protegidas o sea, instamos también a las autoridades de que tomen cuenta de que todas estas joyas coloniales, y como ahora por ejemplo sabemos de que la plaza y sus alrededores están considerados dentro del patrimonio nacional. Recién vimos un reportaje es muy interesante la idea del COCODE, donde ellos se ponen de manifiesto ya un mercado de 3 niveles. El mercado es muy hermoso, ya parece ya no parece el mercado, sino parece como que fuera un centro comercial. Es interesante, pero lo que me llama la atención es que dentro del proyecto habla de reforestación o de colocación de árboles alrededor de la plaza, y para los cánones que hay de arquitectura y de traza urbana y lo que es colonial, una plaza no lleva ni un árbol a su alrededor, absolutamente nada. Yo ya vi ese reportaje y yo creo que coincide mi pensamiento. Dije, todo está bien, menos pues como que también le quitaría vista al... Sí, el IDAE, por ejemplo, hay un documento donde ya la plaza pues está considerada como parte del patrimonio nacional, la plaza y sus alrededores. Entonces, cualquier cambio que pueda hacerse debe ser bajo todo la asesoría legal de un urbanista y sobre todo la gente. Pero, por ejemplo, ya hubo un intento con un alcalde, colocaron árboles. Y se quitaron. Entonces los vecinos se molestaron y quitaron los árboles. Ahora de luego les colocaron las casetas, pensando que tal vez bordeando la plaza se iba a conservar, y resultó peor. Entonces esta plaza, en su concepción, es una plaza colonial, debe estar totalmente limpia. Y por ejemplo en esta tesis, que era una idea muy interesante,
él plasmaba de que la plaza únicamente debería tener un bordillo en su alrededor para que no se introdujera ningún vehículo. Aparte de eso, pues la plaza debería tener sus luminarias colocadas en todo alrededor y sus bancas, nada más. Porque la plaza tiene por objeto para actividades, desfiles, conciertos, aspectos religiosos, lo que se pudiera pensar, pero es solo de llevar y quitar, nada más. Es que por eso se le llama plaza. Sí, ¿no? Por eso se llama una plaza, que es un área abierta. Pero bueno, esa es una de las recomendaciones. Luego, de lo que me preguntabas, ¿qué pueden hacer los jóvenes? Pues obviamente pues eso es interesante para Japón y otros países nos llevan una gran ventaja a México, porque ellos tienen simulacros de terremotos, donde ponen a prueba qué hacen las personas a la hora de que aquí ocurra un terremoto. Por ejemplo, en estos días se sabe que hubo un terremoto en Jamaica y Cuba, en las costas, y había alerta de tsunami. Y eso no es que uno lo ande inventando, sino que eso no se sabe ni cuándo va a pasar. Pero para eso existen mapas de isoaceleraciones, y San Martín Jilotepeque está colocado en un mapa donde se sabe que cada 25 o 50 años tiene que haber un terremoto más o menos de 7 a 8. Y por ejemplo, el terremoto se sabe que fue de 7.6 en Richter con una magnitud de 9. Eso es lo más terrible que ha ocurrido. Y luego los simulacros pues ponen de manifiesto qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en San Martín Jilotepeque no hemos visto un simulacro en los últimos años. Aparte de eso, no hay áreas de escape. Todos echamos doble llave a las puertas por la inseguridad. Tenemos objetos que nos pueden caer por todos lados. Las viviendas, según el documento que está hecho, el arquitecto hizo una semblanza de todas las construcciones alrededor de la plaza y vio que más de la mitad, a la hora de un terremoto de 7 a 8, se vienen al suelo, colapsan totalmente, porque ha ocurrido un fenómeno muy particular, que muchas de las viviendas están construidas pero bajo ningún canon de construcción. La municipalidad da la licencia, pero no sabe si la hizo un arquitecto, está un ingeniero, la hizo el albañil o la hizo el dueño, no se sabe. Lo más probable es un maestro de obras. Un maestro de obras, pero lo que pasa es que después del terremoto del 76 aparecieron los maestros de obra. Antes eran maestros y después aparecieron los maestros de obra, pero los que eran ayudantes se volvieron maestros de obra. Entonces obviamente pues todo mundo tiene derecho a hacer lo que sea, pero como estamos hablando de información que es fuente de consulta, él recomienda que para hacer una vivienda, en primer lugar debe ser de 2 o 3 niveles, o 2 si es posible, pero mientras más peso es más posible que eso sea la tumba de uno. Y tiene que tener un diseño estructural donde tenga que ver el ingeniero de suelos si realmente vale la pena construir ahí. Luego el arquitecto ve si la estructura corresponde al ideal. El arquitecto pues le dice, mire, aquí le puede adornar y le echar alguna cosa. Luego pues obviamente por abaratar costos uno dice, bueno, mejor no pongo hierro original, o le pongo un hierro más sencillo, o si era uno de media le voy a poner uno de 3/4, o si era de 1 le pongo de media. Entonces obviamente pues eso hay problemas. Y luego todo por rebajar costos. Ya ha ocurrido otro fenómeno, que por ejemplo si la familia tenía una vivienda de un nivel, porque como creció la familia le vamos a poner 2 o 3 niveles. Pero ¿qué puede pasar a la hora de un terremoto? Obviamente pues todos nos tenemos que ir en algún momento, pero con toda la información que se sabe, debe ser bajo toda la supervisión. Y yo creo que la MUNI también debería ejercer el poder que le corresponde, decir, mire señor, ¿cómo va a ser su vivienda? Enséñeme su diseño, qué lleva, qué no lleva, porque esa es una responsabilidad a futuro, de saber de que bajo ciertas normas se está construyendo algo, pero debe haber alguien que supervise todo eso, no solo hacer lo que está haciendo todo el mundo, de hacer lo que le da la gana. Yo creo que eso es importante, porque eso se han visto que los terremotos ahora pues colapsan puentes, se van edificios completos, se va todo, y obviamente vivimos en un área sísmica que tiembla a cada rato, pues obviamente eso es pura sepultura. Y lo que yo pienso que tal vez el guatemalteco, no digamos San Martineco, somos muy confiados. Sí, es el problema, que como ya se nos olvidó el terremoto, dicen, no va a pasar nada, y como dicen las personas, de todos modos nos vamos a morir, pero exacto. Eso no se trata de eso, sino que el pueblo pues han visto el daño, todas las iglesias pues se creía de que mientras más grandes fueran las paredes,
iban a mejorar las estructuras. Vinieron arquitectos y ahí es donde diseñaron los arcos, que obviamente pues el arco es el contrapeso, y el contrapeso pues trataba de amortiguar el movimiento, los golpes, y por eso ve uno en las fotos estas de las iglesias que mucha la arquería se conserva, pero no los techos, y esos techos es lo que hacen. Y ha ocurrido también en muchas viviendas, de que hay una sala muy bonita, pero como yo quiero sala y comedor, le quito las columnas para que sea más amplia, o si es un cuarto lo convierto en un garage, y si es una habitación la vuelvo local. La amplitud. Entonces, que uno quiere. Todos los daños que uno le ocasiona a la vivienda está debilitando la estructura. Entonces obviamente a la hora de ocurrir un sismo de esa magnitud, pues obviamente los daños están a la vista, y eso es lo que uno puede notar en toda la lectura que hay. Por ejemplo, hay documentales, ahora uno puede revisar en internet información muy precisa del terremoto del 76, pero no es solo ese, sino que aún yendo a las fuentes más antiguas desde la colonia, se contabilizan entre 30 a 35 terremotos y temblores de ese tiempo que ocasionaron un gran daño. Y por ejemplo, eso es lo que también hace que el católico, obviamente pues eso se consideraba antes como una tragedia, y que eran los designios porque algo estaba pasando en una ciudad, un pueblo, entonces había que procesionar a las imágenes, y ahí es donde nacen todas las rogativas a las imágenes, la importancia que tiene esto de las iglesias, porque se pensaba que aplacando la ira iba a disminuir los temblores, y no era eso, sino que lo que pasa es de que vivimos en un área totalmente sísmica. Y ahora, por ejemplo, uno de los lugares donde dice que no tiembla es en la península de Yucatán. Entonces algo sabían los mayas, ellos se fueron hasta allá y construyeron sus ciudades porque aquí temblaba. Pero ahora con este movimiento sísmico que hubo, tembló en Yucatán. Entonces no hay un lugar seguro. Entonces la única forma de estar seguros es asesorarse bien en las construcciones, tener rutas de escape, que eso es lo más importante, y tener luces de emergencia. Y eso es lo que le llaman la mochila de las 24 horas, creo que le llaman, donde uno tiene que tener, por ejemplo, a mí me preguntan, no tengo una ni linterna a mano. Sí, que ahí es donde recomiendo, ¿verdad? Lo más conveniente es una linterna, agua pura. Sí, agua pura, medicamentos, baterías, radios a transistores y un equipo de primeros auxilios, porque por ejemplo, con los terremotos que han habido en pocas ocasiones, todo el mundo contando en el celular qué pasó con el temblor, y se saturan las líneas y se colapsó totalmente. Ya no hay información. No hay información. Bueno, a la hora que truenan las redes de celulares, entonces lo único que son los radios, pero ya no hay radios a transistores. Solo creo que los museos, los coleccionistas aquí en San Martín, Retepeque, tienen radios a transistores, o los abuelitos, que todavía conservan ese aparato que es increíble. Y también a veces uno ni agua pura no tiene uno guardado. No, y eso es lo que yo le decía, va, que uno es bien confiado. Sí, y luego de eso también es necesario el equipo de primeros auxilios, ¿va? Las gasitas, el alcohol, la oxigenada, las curitas y todo. Pero obviamente, y los documentos, porque dice que uno todo lo tiene en llave y engavetado, y a la hora de uno papeles o alguna cosa, ¿dónde está? Solo Dios. ¿Sabes ni dónde? Y lo primero que se entiende es de que hay que salir corriendo. Y eso es de otro de los anécdotas que me cuentan, ¿verdad? De que les llama la atención que un vecino estaba con el camisón de la hermana, porque lo que primero que hacían alguien era poner los pies en el suelo, ponerse los zapatos o las chanclas, entonces como no había otra cosa, el hermano solo viene y se pone lo único que encontró es esa ropa y se pone el camisón de la hermana. Entonces todo el mundo se reía, pero era jocoso ver que ocurre de todo. Y usualmente, por ejemplo, en esos casos hay otras anécdotas, por ejemplo, que las puertas de las viviendas servían como camilla para transportar a los fallecidos o los heridos. Entonces ahí es donde uno nota que la improvisación surge, pero obviamente con tanta experiencia en terremotos y temblores, San Martín debería tener ya un sistema bien desarrollado de alerta temprana, así como hacen en México, que ya están las bocinas, ya se activa una alarma y empieza a sonar el pito ese. Ya la gente tiene que bajar ordenadamente, no hacer un gran relajo. Y en las escuelas, por ejemplo, te apuesto de que para principiar están en llave algunas puertas, unas, y luego aparte de eso pues no hay para dónde salir o qué hacer.
Aunque yo creo que ya hay unos han empezado ya con áreas de evacuación y con señales y todo, porque yo trabajé en la Castillo de Armas antes de terminar el año y estaba viendo unos rotulitos donde dice salida de emergencia y todo, y qué bueno, ¿verdad? Ajá. Porque ya los maestros se comienzan a preocupar también por los alumnos. Sí, eso es lo interesante, ¿verdad? Entonces, a través de este medio, pues nosotros obviamente colaboramos siempre con llevar información y poner al tanto a los jóvenes que no, por ejemplo, no vivieron la experiencia del terremoto del 76, a realmente tomarlo muy en serio, porque han pasado ya varios años del 76, ya hubo un temblor muy fuerte, pero lo deja muy inquietado a uno, de que uno ve paredes y se ven paredes agrietadas, en algunos otros puntos se ven suelos agrietados, a veces se rompen fuentes de las rupturas de agua. Entonces es algo que uno a veces no quisiera esperar, pero tiene que pasar, ¿no? Por lo que se sabe en ciencia es de que el globo terráqueo constantemente está en movimiento y obviamente pues uno no quiere nunca que pase nada de esto y uno quiere ver siempre las propiedades, siempre quiere ver su patrimonio en buen estado, pero las tragedias suceden y San Martín ha sido ejemplo 3 veces, 1902, 1976, 1942 y el 76. Bueno, doctor, nosotros como Casa de la Cultura estamos muy agradecidos con usted por llevarnos toda esa información, tanto a nosotros como al municipio, ¿verdad? Y en esta ocasión también agradeciendo a Aroma Café, a los propietarios que nos han permitido filmar este programa una vez más. Entonces les agradecemos por su atención y hasta una próxima oportunidad.